Hola, buenos días amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. Hoy hablamos de la tisana de las emociones, de las ansiedades, de cómo se correlacionan nuestros estados de ánimo con todo lo que son nuestras actividades. Pareciera que la humanidad está en un momento de estrés, está en un momento de respaldo para intentar identificar cuáles son estas emociones. Y nosotros en Alimentación y Bienestar no podíamos dejar de hablar de la influencia de lo que pensamos, de lo que sentimos, de las percepciones que tenemos del medio ambiente con todo lo que está ocurriendo y nuestras sensaciones de apetito o de hambre. Y es por eso que hoy vamos a hablar de hambre emocional y para eso me acompaña mi amiga de la casa, Dana Guerrero, psicóloga clínica, que nos ha acompañado en otras oportunidades de Alimentación y Bienestar. Bienvenida nuevamente para justamente hablar de este tema. Dana, bienvenida. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, mi casa ya los Sin duda. extrañaba. Y sí, total, tienes toda la razón. Creo que estamos en momentos donde justamente está haciendo de las suyas lo que llamamos el hambre emocional, que no es más que ese comportamiento o esa conducta dirigida a alimentarnos o a comer producto de emociones, de la manera de cómo nos relacionamos con estas emociones. Es decir, hay que dejar en claro que el hambre emocional no es un trastorno y las emociones no son el problema de fondo del hambre emocional, sino la relación que guardamos o que tenemos con la comida. Es decir, cuando la comida nosotros la asumimos como un reforzador, como una recompensa, como una forma de alivio, como un escape, se convierte entonces en este círculo vicioso que nos hace caer en el hambre emocional, donde yo paso por un malestar, por una emoción, por una situación particular, por ansiedad, por todo lo que está pasando incluso en el mundo, en mi trabajo, en las relaciones de pareja, y recaigo en la comida como mi fórmula de escape Yo o de creo, alivio. yo creo además, Ana, que hay un tema de regularización de hábitos alimentarios en razón de lo que nosotros percibimos como saludable y no saludable, o lo que tenemos como meta fijada en un momento dado. ¿Y por qué te digo esto? Porque también se da que el hambre emocional viene producto de la satanización de los alimentos, es decir, al yo sentir que no debo comer algo porque eso puede perjudicar mi estado nutricional o mi control de peso, es cuando más tiendo a hacerlo. Fíjate que las diferencias clínicas, para ahondar un poquito en este tema, las diferencias clínicas o nutricionales entre hambre emocional y hambre física o apetito físico es porque una es fisiológica, que es el hambre física, la otra es repentina, una aparece de una manera gradual, la otra es insofacto. Normalmente el hambre fisiológica o el hambre normal tiende a saciarse con alimentos de buena calidad, mientras que el hambre emocional, y justo está el tema este de básicamente la satanización de los alimentos, tú declinas por esos alimentos que son altos en azúcares, que son ultraprocesados, etcétera. Así que tú crees que puedan ser el salto a la regla normalmente. Entonces, fíjate que esa diferenciación desde el punto de vista fisiológico, que una te sacia, la otra no, con el hambre emocional puedes comer muchísimas cantidades de un alimento y jamás saciarte, mientras que probablemente con el hambre física o fisiológica pues te sacias con el plato de comida que normalmente consumes. Entonces creo que ahí sí hay una relación directa y más lo decía yo en la introducción con todo lo que estamos viviendo, con todo lo que estamos atravesando. Venimos de 2 años de pandemia, estamos a punto de un conflicto bélico mundial. Entonces, bueno, creo que mucho influye en el control de nuestras emociones para saber qué debemos comer. Hambre y antojo son lo mismo, es decir, bajo esa perspectiva de que el hambre física es una cosa y probablemente el hambre emocional es otra cosa, ¿cuál es la diferenciación clínica desde el punto de vista psicoemocional que yo puedo decir, no, no es lo mismo o si es lo mismo? Justamente tú lo acabas de mencionar cuando hacías la diferenciación entre el hambre física o fisiológica y el hambre emocional. Tú me dices, una es gradual y la otra es repentina. Una es hacia alimentos específicos y la otra simplemente está cumpliendo una fórmula o un factor nutricional para nutrirme, para alimentarme, porque me corresponde, por un reloj biológico, por mi ritmo circadiano que ya me está indicando que es hora de comer o que tengo hambre. Y la otra es específica, la otra es ese me provoca comerme algo rico. Pero ese me Siempre provoca vas por alimentos puntuales o pero preparaciones puntuales. ese me provoca comerme algo rico, nunca ha sido, por lo general me provoca una ensalada, me provoca una milanesa, por lo general me provoca algún alimento calórico, azucarado, frito, cargado de grasas saturadas. Y ese es como uno de los factores claves en el hambre emocional, que te va a llevar hacia alimentos específicos. Y ahí es una diferencia entre un antojo y el hambre, porque el Hambre. antojo es justamente el antojo no te está diciendo tengo antojo de cualquier cosa, tengo antojo de algo, es Algo en específico, es específico, puntual. es puntual. Fíjate que hay muchas referencias, inclusive nutricionales, de qué es lo que nos dice el hambre emocional, es decir, de dónde viene o qué es lo que arrastra el que nosotros estemos pasando por un episodio
o un pico de hambre emocional. Entonces, yo me lo merezco, es viernes, una vez al año no hace daño. Es decir, ese tipo digamos, de perspectivas que te pueden decir en un momento determinado, bueno, sí, vale, yo me voy a salir a la regla, pero para satisfacer justamente eso. ¿Qué más puedes decirnos del hambre emocional? Es decir, en el sentido de qué es lo que trae consigo, cuáles son las causas de que nosotros tengamos o podamos pasar por este tema de hambre emocional. Es importante reconocer que sí, nosotros podemos utilizar muchas veces estos justificativos de yo me lo merezco, lo hice bien, me esforcé toda la semana, me merezco un gustico. Y no es algo que esté malo que tengamos que satanizar, que si lo hacemos ya estoy cayendo en hambre emocional o esto no me está sentando bien. Lo importante es saber manejar el equilibrio y estar pendientes con esas alertas de lo que nos dice el hambre emocional, cuando esto se vuelve frecuente y cuando yo estoy utilizando la comida como un alivio de algún malestar. Entonces, esta ansiedad, estas ganas constantes de me quiero comer algo, no puedo dejar de abrir la nevera, siempre me provoca algo. Esta ansiedad como constante me está diciendo que algo está pasando. Y es donde yo digo que las emociones son nuestros mejores aliados, son mensajeras, son aquellas que nos indican algo está pasando. Tenemos ahí en ese momento que hacer ese análisis en retrospección, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué me está afectando? Quiere decir que esas brechas, perdóname Dana que te interrumpa, esas brechas de intercambio de apetito entre uno y otro, de acuerdo a esos estados de ánimo, son los detonantes del hambre emocional. Debemos fijarnos, debemos hacerle caso al hambre emocional solamente para saber que estamos atravesando por ese lapso y que debemos controlarlo. O sea, yo creo que una de las cosas desde el punto de vista clínico y médico siempre es importante identificar, diagnosticar. Entonces, a veces lo pasamos desapercibido, es decir, tengo hambre emocional, pero lo alivio, pero ¿cuál es el detonante que yo puedo identificar? Y además si debo hacerle caso al hambre emocional para saber que existe y que debo controlarlo. Mira, el hambre emocional se vuelve como una consecuencia, un resultado de un mecanismo de regulación, solamente que esta vez como inadecuado o poco sano. Entonces, más allá que las ganas de comer constantemente sea el indicante o el detonante de que algo está pasando, es nuestra propia relación con la comida la que nos lleva al hambre emocional, porque podemos transitar por muchas emociones, pero no todas quieren decir que caigamos en ese círculo Correcto. vicioso de comer constantemente o del hambre emocional. Más allá tenemos que visualizar o identificar qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida, qué malestar estamos pasando, cómo me estoy sintiendo realmente, qué pensamientos, qué personas, qué lugares, qué momentos, qué situaciones detonaron. Y además, ¿qué pasa después, no? Porque una vez que hayas saciado ese antojo o esa hambre emocional, ¿qué ocurre después? El sentimiento de culpa, el sentimiento de insatisfacción, porque ciertamente, probablemente tuve saciedad desde el punto de vista nutricional, porque me llené por azúcares refinados, pero me queda luego el sentido de culpa. ¿Cuál es el manejo terapéutico ideal del hambre emocional? Es decir, cómo manejarla clínicamente, enfrentando al paciente a esos antojos, relacionando ese tema de equilibrio y compensación nutricional que lo hace el nutricionista en compañía de un buen psicólogo clínico, pero básicamente, ¿cuál es el manejo terapéutico? ¿Por dónde llevas al paciente para poder regularizar esto? Ok, antes de responder tu pregunta, de hecho acabas de decir algo muy importante sobre el hambre emocional, y es que justamente luego de comer, una de las características del hambre emocional es esta sensación de culpa, de remordimiento, de que, oye, no lo hubiese hecho, y después quedas como hasta asqueado de lo que comiste. Entonces, eso también es una característica importante en reconocer, porque también se convierte en esta conducta como de atracones. De identificarlo para poder, obviamente, tratarlo. Definitivamente un tema extremadamente extenso del cual pudiésemos hablar muchísimo durante toda una mañana, Dana, pero bueno, el tiempo en televisión ya tú sabes que es oro, ya has estado acá con nosotros en otra oportunidad. Tus redes sociales para que, por supuesto, las personas que estén sufriendo de esto, una vez que también haya sido evaluada por un nutricionista, acudan a tus servicios. Por supuesto, conocemos que en el hambre emocional, a nivel terapéutico, tenemos que trabajar en los mecanismos de regulación adecuados o sanos para tratar romper este círculo inadecuado que tenemos con la comida. Y por supuesto, en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como @psico.nutrir. Pronto les prometo que vamos a tener a Dana para hablar de este y otros temas, porque siempre además es súper fructífero e interesante conversar con ella. Recuerden que también pueden seguirme a través de @domingoporras en Instagram y Twitter y @latisanasgb en todas las plataformas, y por allí nos vamos a mantener en comunicación y en contacto para seguir compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día, vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.